¿Qué tal? Bienvenidos a la mesa de periodistas. Esta semana arrancó la segunda etapa dentro del Frente Amplio Opositor del PRI, PAN y PRD. Solo 13 de los 33 aspirantes presidenciales se registraron y con ello vendrá ya la etapa de recolectar 150,000 firmas. En Movimiento Ciudadano también comienzan a revelarse las divisiones al interior del partido y finalmente en el partido Morena los 6 aspirantes también avanzan con sus agendas propias. Por otro lado, esta semana los actos delictivos y la violencia en Guerrero, Michoacán y también en el Estado de México cobran relevancia. Parece que quedó atrás, pero no es así. Chiapas, y de eso vamos a platicar con nuestros invitados. Como siempre, le voy a dar la bienvenida a todos ellos de manera conjunta. Ulises Castellanos, director de Zona Cero, gracias por estar con nosotros. Salvador Frausto, autor de Los 12 mexicanos más pobres y director de investigación de Milenio, también es un gusto saludarte, bienvenido. Luis Miguel González, director editorial del Economista, bienvenidos los tres. Hola, un gusto. Varias encuestadoras citan a la cabeza a Xóchitl Gálvez, Santiago Cril dentro del PAN, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes en el PRI, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles dentro del PRD. Pero ¿qué tanto van a pesar las estructuras de los partidos en esta etapa para recolectar firmas y a favor o en contra de quienes van a participar dentro del Frente Amplio? Ulises, por ejemplo, en el caso de Xóchitl, ¿cómo van a funcionar las estructuras? En el caso de Xóchitl, para mí es un misterio, porque más allá de que tenga el apoyo presumiblemente de, digamos, los jerarcas de los 3 partidos, más las organizaciones civiles y Claudio X González, supongo que tienen considerado, no está difícil, acercarle 150,000 firmas. Me parece que si lo hacen los partidos y lo deciden los partidos, está hasta cierto punto sencillo con la propia militancia. No veo cómo ella los podría conseguir de manera orgánica más allá de 50,000 tuiteros entusiasmados. Me parece que en todo caso son más organizados y más profesionales electoralmente hablando Santiago Cril y Beatriz Paredes. ¿Pero se la van a chamaquear ahí? Híjole, pues no lo sé, no lo sé, la verdad. No tengo amigos, desafortunadamente, de aquel lado y no tengo gargantas profundas que me cuenten cosas. Cuesta trabajo investigar lo que están haciendo. Pero de lejos yo los veo así, lo veo como que los partidos, yo creo que el PRI quiere posicionar a algún priista relevante, tiene 2, y pueden empujar ahí, seguramente de la Madrid y Beatriz pueden quedar. Y el PAN yo creo que sigue con el plan A y B, con Xóchitl y con Santiago. Es interesante, Beatriz dice que ve más como contrincante a Santiago Cril que a Xóchitl Gálvez. Muchos dicen que es precisamente porque Xóchitl va a la cabeza. ¿Tú cómo lo lees, Salvador? Hola a todos, es un gusto estar en la mesa con queridos colegas. Bueno, pues yo veo que la contienda está bastante cantada. Van a llegar a las finales Xóchitl Gálvez, Santiago Cril y el priista que mejor se desempeñe en las siguientes semanas, ya sea Enrique de la Madrid o Beatriz Paredes. A los demás les veo pocas posibilidades de meterse en la contienda real, en llegar a esas semifinales donde van a quedar 3 aspirantes. Y el reto para Xóchitl Gálvez, que va a la cabeza en las encuestas, pues seguida de cerca de Santiago Cril, es darse a conocer a nivel nacional, porque ella es conocida a nivel centro, a nivel centro del país me refiero, a nivel Twitter, redes sociales, pero en el sur y en el norte del país no está tan bien conocida, mucha gente no sabe quién es y tiene poco tiempo para posicionarse. Entonces me parece que el gran reto de Xóchitl Gálvez, este producto inflado por los comentaristas vinculados a la oposición, incluso funcionan como asesores de Claudio X González y de los dirigentes del PAN, PRI y PRD, se queda ahí en ese pequeño círculo azul en el cual pues dar el salto va a ser el reto complicado para la hidalguense. Entonces, sí viene una contienda, las estructuras jugarán, pero me parece que están al servicio de Xóchitl, y Santiago tiene su propia presencia dentro del Partido Acción Nacional. No creo que tenga problema para
tener las 150,000 firmas, ni tampoco los dos priistas, porque las estructuras del PRI están fuertes, sólidas, no como en otros años, pero existen. Y los perredistas y los candidatos ciudadanos no me parece que tengan ninguna posibilidad de llegar a la pasarela final. Luis Miguel, ¿ves a Xóchitl inflada? Porque viene la prueba precisamente con la estructura. ¿Tú ves que va a trabajar la estructura, por ejemplo, del PAN o de todo el frente si resulta ganadora dentro de la contienda al interior del frente para que realmente pudiera llegar a la etapa para contender frente al candidato de Morena? Creo que son varios temas juntos. La recolección de firmas requiere un trabajo de estructura. Hay que recordar que no solo son 150,000, sino presencia en 17 estados. No necesita gran presencia en 17 estados, sino literalmente que aparezca, vamos a decir, una pequeña huella en cada uno de estos 17 estados cuando menos. Efectivamente no es fácil juntar 150,000, pero si no juntas 150,000, no eres un aspirante serio a presidente o a presidenta. Yo discrepo en el sentido, yo no creo que sea un producto inflado o al revés. Creo que si aplicamos el mismo adjetivo, todos los contendientes son inflados en el sentido de que no son lo que dicen ser, sino parte de una especie de maquillaje mercadotécnico. O sea, hay que decirlo, en términos generales, somos un país al que le importa poco la política, la indiferencia es generalizada. Movilizar, generar entusiasmo es complicado para la oposición, pero también para las corcholatas. Lo más normal en este momento, y me parece que está claro, es propiamente son tres campos de batalla. Uno es de maquinarias, otro es de posicionar al personaje y el otro es de ocupar o ganar batallas simbólicas. Creo que a Xóchitl le ha ido bien ganando batallas simbólicas frente al presidente. Esta idea de tiene la mejor biografía posible de todos los candidatos. No necesariamente es una biografía llena de méritos políticos, no es Muñoz Ledo para hablar del difunto, pero tampoco los que están son Muñoz Ledo. Me parece que lo dicen bien Ulises, Salvador. Las propias maquinarias tienen una relación ambigua con un personaje como Xóchitl, porque no es panista, pero tampoco sería muy fácil asimilarla a ninguna de las maquinarias. Necesita la maquinaria, pero primero necesita que la maquinaria la digiera sin hacerla pedazos. ¿Y cómo ves a Movimiento Ciudadano, estas divisiones que comienzan a conocerse más abiertamente y sobre todo si en algún momento también podría estar en riesgo Jalisco? Creo que las divisiones no son nuevas. Creo que lo nuevo es que se habla abiertamente. Había molestia de parte de Samuel García y de Enrique Alfaro con la dirigencia de Dante Delgado por una razón muy simple. Los que tienen el poder del partido en forma de territorios, en forma de recursos de administración pública, son el gobernador de Nuevo León y el gobernador de Jalisco, pero el que estaba en la mesa, literalmente pontificando, era Dante. Creo que es normal que haya este tipo de conflictos. Lo que vamos a ver es de qué está hecho Movimiento Ciudadano en términos de capacidad de resolver los conflictos. Creo que un tema del que vamos a hablar en las próximas semanas son las grietas que aparecen en todas las fuerzas políticas frente a una realidad que es novedosa y que literalmente no tiene reglas claras. Ulises, ¿ves que esas grietas efectivamente comiencen ya a notarse un poquito más, incluso a generar esa división tanto en Movimiento Ciudadano como dentro de Morena? Porque el ex canciller Marcelo Ebrard pues también dice, si ve algo que no me acomode, pues seguramente podría venir esa división. ¿Lo ves? Pues mira, todos los partidos tienen alguna debilidad y obviamente no son monolíticos ni son una piedra absoluta inamovible, y menos en los tiempos de hoy.
Movimiento Ciudadano está reflejando como dos corrientes, ¿no? Los que quieren apoyar a sus propias taparroscas. Tenemos un poquito de problemas contigo, Ulises. Salvador, voy de contigo. Sumarse entre... Salvador. Bueno, lo que aparentemente está ocurriendo en Movimiento Ciudadano es, como bien dice Luis Miguel, el asunto está en la disputa entre Dante Delgado y Alfaro. Alfaro dice que ya se va de Movimiento Ciudadano, pero él apoya a Clemente Castañeda, con quien tiene una añeja amistad para que lo suceda en el gobierno de Jalisco. Pero todas las encuestas locales me parece que colocan muy bien a Lemus, que es apoyado por Dante Delgado, incluso por el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y me parecería un riesgo para Movimiento Ciudadano que empujaran la opción de Castañeda, siempre y cuando tienen pues prácticamente ganado o cantada la victoria en Jalisco, si avanza Lemus. Entonces, lo que me parece es que Dante Delgado no quiere poner en riesgo esa gubernatura, no quisieran evidentemente pues perderla, y la opción de Alfaro apoyando a Castañeda pues sí pone en riesgo el asunto, y además abre la posibilidad de una ruptura local. Es decir, Lemus sería un candidato atractivo para cualquier otro partido, incluido Morena, Entonces, depende cómo procesen esa disputa interna, es como saldrán fortalecidos por ahí. Pero, y de cara a la elección presidencial, ahí me parece que van directo van a intentar ir solos, y que la fuerza que tiene Dante Delgado al interior del movimiento hace que ellos vayan solos en esta ocasión, porque su apuesta por las presidenciales es a largo plazo, Salvador, desde 2030. Me quedan 30 segundos. ¿Ves riesgo de división al interior de Morena? Al interior de Morena no, me parece que sería una gran torpeza por parte de Morena jugar chueco en la encuesta, y si las encuestas son derechas, no va a haber ningún problema. Marcelo Ebrard o los perdedores tendrán que disciplinarse. Fuertes palabras. Bueno, tenemos que hacer una pausa aquí en Mesa de Periodistas. Vamos a volver con el tema de la inseguridad en Guerrero, por supuesto, en Michoacán, en el Estado de México. Y no olvidemos que en semanas anteriores también figuraba, por ejemplo, Chiapas. Así que vamos a la pausa, volvemos. Continuamos en esta mesa de periodistas. Luis Miguel, ¿qué pasa en Chilpancingo y el papel de la gobernadora? Algunos aseguran que es violencia heredada, incluso el presidente insiste que Chilpancingo puede ser Apatzingán, puede ser Toluca, cualquier municipio o estado es de alguna manera violencia ya heredada de administraciones anteriores, pero particularmente ahora acusan un narcoestado en el caso de Guerrero, con una gobernadora poco presente, en momentos hasta ausente. ¿Tú cómo lo lees? Evidentemente, toda esta violencia no nació ayer, se fue incubando. En algunos casos estamos hablando de décadas, en algunos casos de años, pero también hay que poner énfasis en que estamos viviendo circunstancias que son relativamente nuevas, gravemente nuevas. Estamos hablando de que es la violencia en el sentido de asesinatos, pero también la violencia en forma de toma de calles por parte de grupos criminales. Si creemos lo que dice, por ejemplo, La Jornada, que la manifestación de ayer es de un grupo criminal, Los Ardillos. Entonces, tenemos una especie de rompecabezas muy complicado de armar. No se vale al 5º año de la administración federal decir esto lo heredamos. Vamos a decir que este argumento vale para los primeros 6 meses y de ahí en adelante los problemas son de quien gobierna. ¿Qué es lo específico de Guerrero? Yo diría, es una zona de muchísima pobreza, es una zona que está en el mapa mundial de producción, por ejemplo, de goma de opio. Y solo por ponerlo
por hablar de lo obvio, pues Ayotzinapa fue en Guerrero hace poquito más de 7 años. Entonces lo que tenemos es una situación, vamos a decir, de descomposición social. Y ojo, me parece relevante hablar no solo de lo que se ve, que son las manifestaciones, los muertos, sino de muchos crímenes que no se denuncian, en particular el derecho de piso. Chilpancingo es una localidad agobiada por el cobro de derecho de piso, lo que quiere decir hay una especie de Estado dentro del Estado que cuando menos ejerce las tareas de cobro de impuestos ilegales. Pero no hay ausencia, y aprovecho para reincorporarte a la mesa, Ulises, ¿o coincides con esta visión de Luis Miguel? Plenamente el tema de la delincuencia en el país, de la delincuencia organizada, se gestó, se ha venido incubando desde hace muchas décadas. Yo lo situaría de los 80s, de mitad de los 80s, cuando realmente el narcotráfico empieza a expandirse en nuestro país. Lo que vimos ayer en Guerrero, lo que estamos viendo en Guerrero, es parte de esa descomposición. La verdad es que el tema del crimen organizado no lo tenemos claramente dimensionado, ¿saben? Me parece que cada vez que pasa algo así, volvemos a redescubrir que hay crimen organizado aquí o allá. La verdad es que el crimen organizado es una especie de constelación, es como mirar en la noche el espacio y es absolutamente incuantificable. Ya se dijo por ahí que están en el 91% del territorio. Uh-huh. Un gobierno estatal, como en este caso el de Guerrero, que además tiene apenas 2 años, obviamente está reconfigurando su poder local y sus alianzas, o rompiendo o estableciendo. Y esta es una manera de medirle y de medir la resistencia que puede tener un gobierno local con respecto a la delincuencia organizada. Recordemos una cosa, los únicos que están permanentemente y que no están pensando transaccionalmente son los delincuentes. Ellos estaban ahí antes, están y lamentablemente van a seguir. El político que llega tiene 2 opciones. Lo vemos en el norte de la República. O pacta con ellos, perdiendo independencia, perdiendo autonomía, pero manteniendo cierto control. Pero si los enfrenta o rompe con ellos o no acepta algunas de las condiciones que ellos ponen, te vuelven ingobernable la plaza. Me parece que esto es lo que está pasando en Chilpancingo y aunque es bien específico una región, uh-huh, como afecta a la capital y la carretera del Sol, México-Acapulco, claro, pues obviamente es como si nos afectara a todos en el país, pero en realidad es una región de las 7 que tiene el estado de Guerrero. Efectivamente, pero no estás minimizando, centralizando el punto, en este caso en Chilpancingo por hablar de Guerrero, pero también de repente podemos hablar de Apatzingán por hablar de Michoacán, pero si vamos tomando en cuenta todos estos focos a nivel municipal, pues ya es una gran parte del territorio. No, sí, se interpretó como que lo minimizaba, para nada, todo lo contrario. La presencia del crimen organizado, y ojo, ya no hago el énfasis en narcotráfico. Uh-huh. El crimen organizado ya incluye narcotráfico, derecho de piso, secuestro, robo, incluso la imposición de algunos funcionarios locales para obras públicas, para seguridad y demás. Ya el crimen organizado, lamentablemente, está como una especie de hongo dentro de la estructura de poder desde lo municipal hasta donde alcance a llegar hasta arriba, ¿no? Lo contienen más fácilmente a nivel federal porque ellos no están organizados a nivel nacional, pero a nivel local son poderosísimos. Te paran una ciudad, te paran las arterias, el comercio, y la gente localmente uh-huh, sí les tiene miedo, porque ellos viven ahí, ajá, porque ahí está su familia. Y eso sí pone en jaque, obviamente, el poder local y, digamos, enrarece el ambiente a nivel nacional. Lo de Guerrero me parece, terrible, pero también no hay muchas opciones, porque no veo a este gobierno
enfrentándolo a nivel federal y desbloqueando la carretera a macanazos, porque esas imágenes y esa violencia entonces se superpone a la violencia de los ardillos. Ya va a ser ahora el gobierno represor que Claro. le dio macanazos al pueblo de Guerrero, ¿no? Entonces estamos atrapados en esas dos narrativas. Pero, y quiero insistir contigo, Salvador, en Milenio han hecho una recapitulación de la violencia y fuerzas paralelas. Por un lado están las autodefensas, muchas veces infiltradas por grupos del crimen organizado, armadas hasta los dientes, ahora con ataques operados desde drones, con coches bomba, etcétera. En este choque de narrativas parece que quedamos en medio, pero ¿no es una señal de debilidad del Estado de Derecho, Salvador? Bueno, en primer lugar, bueno, sin duda la escalada del crimen en el país y sobre todo en ciertos territorios es preocupante, pero el caso de Guerrero es muy nítido para explicar lo que está pasando. La irrupción novedosa es la de los ardillos. ¿Quiénes son los ardillos? Los ardillos son una banda criminal local que operaba sobre todo en la zona de Iguala, de Chilpancingo, en las periferias del llamado Pentágono de la Amapola, donde se siembra amapola, donde se puede explicar muchos de los desaparecidos, sobre todo niños y mujeres, porque por la delicadeza de las manos los extraen de sus comunidades para llevarlos a trabajar a la sierra en el cultivo de amapola para ser trasladada después a Chicago. Bueno, pero ¿quiénes son esos líderes de los ardillos? Están vinculados a un expresidente municipal del PRD, es decir, del PRD y del PRI. Ellos tenían una impunidad muy importante hasta hace poco tiempo y por eso no veíamos noticias sobre los ardillos recientemente, más que alguna pequeña detención. Es más, yo llegué a oír hasta bromas por el nombre, ¿no? Tienen hasta un nombre simpático para hacer una mafia criminal, y los ardillos están vinculados y son los que están desestabilizando el Estado. Las protestas de ayer son ciudadanos amenazados y empujados por los propios ardillos para enfrentarse con la autoridad y crear esta sensación de que hay un conflicto muy importante, porque sí están vinculadas esas mafias criminales con el PRD y con el PRI locales, y que se descompuso el tipo de acuerdos con la llegada de Evelyn Salgado, que proviene del partido Morena. Entonces, ahí vemos muy nítidamente cómo el brazo político detrás de los ardillos está jugando para crear una percepción de un gran problema. Y en el caso de Michoacán, para redondearlo, la utilización de drones para atacar ciertas comunidades, pues también ha hecho ver que tienen un poderío muy importante. En ambos casos me parece que la Guardia Nacional es la única opción para tratar de entrar, a tratar de equilibrar las fuerzas locales que se están disputando esos territorios. Pero insisto, sí, me parece que es muy nítida la mano de PRD y PRI en el caso de los ardillos y el enfrentamiento con Evelyn Salgado. Un minuto para concluir, Luis Miguel. ¿Ves al Estado mexicano, hablando a nivel federal, doblegado frente a las autoridades? ¿Es la manera correcta de abordar el tema, particularmente en Guerrero? Porque en la mañana incluso el presidente decía evidentemente que pues, es necesario mantener el diálogo, no irse a toletazos, como decía Ulises, porque evidentemente esa narrativa pues, iba a quedar por encima. Pero ¿qué tanta fortaleza debería demostrar en este momento el gobierno de México, o si es la adecuada? Creo que la mejor respuesta la deben dar los ciudadanos, la gente que vive en las comunidades donde está. Decía Salvador, conoce mucho más del tema que yo en detalle, pero ojalá solo fuera Chilpancingo. ¿Qué está pasando en Chiapas? ¿Qué está pasando en Toluca? No importa quién gobierne, tenemos Guanajuato que gobierna el PAN, Chiapas que gobierna Morena. No le alcanza, decía muy bien Ulises, a la autoridad local para hacer frente a grupos que son locales, pero que sobre todo no alcanza para liberar
decenas de miles de personas que viven rehenes de grupos criminales. Claramente el único que tendría capacidad para romper esta especie de equilibrio de fuerzas es el gobierno federal, y no hay que perder de vista, estamos con una secretaria de Gobernación viviendo su curva de aprendizaje. Esto también cuenta en la ecuación. Ulises Castellanos, director de Zona Cero, Salvador Frausto, autor de Los 12 mexicanos más pobres y director de investigación de Milenio, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Gracias a los tres por estar con nosotros en Mesa de Periodistas. Gracias, saludos a todos. Saludos y gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Pásela bien.